Señor amado, rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestros pensamientos, rendimos nuestras emociones al único que es digno y merecedor. A Él, a ti, Señor, clamamos hasta ahora y decimos, Padre, que tú eres digno, que tú eres santo, que solo tú eres merecedor de todo honor y toda gloria. Y aquí estamos, Dios, un grupo de tus hijos, adorando, bendiciendo, exaltando tu maravilloso nombre, porque no hay Dios más grande como tú, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un privilegio de parte de Dios estar en este lugar, en este día. Muy agradecida de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo y seguirá haciendo. La predicación o la prédica de hoy se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, los versos 36 y 39, y tiene por título la oración con autoridad. Saben, hermanos, cuando comencé a leer esto y comencé a leer el texto bíblico y todo el párrafo, la lectura, recordé un episodio y se lo voy a compartir porque Dios me llevó a eso mientras meditaba en la palabra y en el material que el pastor me había entregado. Yo no debo haber tenido más de 6 años. Cuando comencé a leerlo, dije la oración con autoridad. Y me llevó a un recuerdo de mi niñez. Debo haber tenido 6 años. Y una joven sufría de crisis de epilepsia en nuestra iglesia metodista, que era la chiquitita antes de que se hiciera la iglesia más grande. Y iba siempre a la iglesia y ella cayó. Había un hermano en la iglesia que dijo, vamos a orar. Y vamos a orar pidiendo a Dios que esta sea la última crisis de Mónica. Porque Dios lo puede hacer, porque Dios tiene poder para hacerlo. Yo era chica, tenía 6 años, estaba con mi primo Alejandro Castro, el hermano menor de la hermana Delia, paviando ahí, y entonces el hermano se acerca y dice, ustedes también tienen que orar, porque aquí el pueblo que clama al Señor, Dios lo escucha, ustedes tienen que orar, de rodillas a orar. ¡Wow! Y oramos. No había nadie ese día en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más anciano de la iglesia, orando e intercediendo por esta joven. En esa oración, hoy sé que había autoridad de Dios. ¿Saben por qué? Porque fue la última crisis que esa joven sufrió. Dios se manifestó, Dios mostró su gloria en ese lugar. Y yo era pequeña, fue el primer milagro que Dios me permitió presenciar. Y más que eso, hermanos, poder ser parte en la oración, y fue el hermano tan así convincente, por decirlo de una manera, tan tajante en decir, y ustedes también van a orar, porque Dios también los escucha a ustedes. Entonces no hay edad para clamar al Señor. No hay una oración que llegue al techo. Dios recoge tu oración, querido hermano. Dios recoge tu oración, querida hermana. Y es lo que vamos a aprender o vamos a reforzar, porque todos sabemos que tenemos un Dios que nos escucha. Amén. Amén. Sabemos que Dios nos oye. Entonces la lectura de la palabra del Señor dice así. Cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová,
respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén, amén. Yo creo que todos recordamos, ¿no es cierto?, el episodio de Elías cuando reta, por decirlo de una manera, a este rey tan malvado que se había escogido a los Baales en vez de al Dios único, al Dios de Israel, al Dios de sus antepasados, ¿no? Y comenzó a adorar a estos reyes, a estos Baales. Entonces vino Elías y le dijo: llama a tus 450 profetas de Baal y veamos quién es Dios aquí, si tu Dios o mi Dios. Entonces dice, Acab y Elías habían sido enemigos durante mucho tiempo. Por eso Elías desafió a Acab y a los profetas de Baal. Les dijo: averigüemos quién tiene el verdadero Dios. Si el Dios de Baal es Dios, todos deberemos adorarlo. Si Jehová Dios, entonces todos debemos seguirlo. Acab consideró que esto era bastante justo y accedió a aceptar el plan de Elías. Elías le ordenó que edificara un altar y buscara un apropiado sacrificio a su Dios. Luego todos los profetas de Baal debían orar y pedir a su Dios que consumiera el holocausto con fuego. Entonces dice, los profetas de Baal prepararon un altar, comenzaron a orar. No solo oración, sino que gritaban frenéticamente, dice su palabra, se cortaban con cuchillos, hacían toda clase de cosas para que sus dioses le escucharan. Pero los dioses de ellos no tenían un oído. Los dioses de ellos eran dioses muertos. Entonces, hicieron toda clase de cosas para poder, según ellos, recibir el favor de sus dioses. Entonces Elías comenzó a decirle: ¿acaso su Dios está dormido? ¿Acaso su Dios salió de vacaciones? ¿Acaso el Dios de ustedes no escucha? Entonces ellos se agitaron aún más y gritaban y hacían toda clase de cosas, pero nada sucedió. Entonces Elías decidió que era su turno. Reconstruyó un olvidado viejo altar de Dios y puso sobre él su sacrificio. Reconstruyó un olvidado altar de Dios. Esta fue la primera pregunta que el Espíritu Santo me hizo. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Tienes un altar preparado? ¿Tienes que reconstruirlo? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está nuestro altar, hermanos? Para que Dios pueda recibir de nosotros lo que Dios espera. Dios nos creó para adorarle, Dios nos creó para su placer, como nos cantábamos en una alabanza. Dios nos creó para Él. ¿Cómo está tu altar? No me responda a mí, coménteselo al Señor. Y entonces dice que ofreció Él su sacrificio. Y después de que levantó ese altar y pidió que pusieran agua, ¿verdad? Varias tinajas con agua para que no quede duda, que el Dios en que Elías creía era el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Y entonces dice su palabra
que satisfecho Elías con el altar y el sacrificio, Elías oró. Yo le comentaba al pastor, yo no me imagino a un Elías orando, Señor, por favor, si tú puedes, en tu infinita misericordia, Señor. Yo no creo que Elías haya orado así. ¿Saben por qué? Porque la fe de Elías era una fe que no admitía dudas, hermano. La fe de Elías no permitía que él dudara, que si él pedía fuego del cielo, Dios enviaría fuego. Él lo creía, él sabía que eso iba a ser, porque él tenía una comunión con su Padre. Él sabía que lo que él pidiera, Dios se lo concedería, porque había propósito y había una voluntad soberana en esa situación que le tocó vivir a Elías. Mientras todos esperaban, estaban a la expectativa y escuchaban, Elías les pidió a Dios que le demostrara a toda esa multitud que Él era Dios de Israel. Dios no solo dice su palabra que consumió el holocausto, sino también la leña, las piedras y el polvo y también el agua. El Señor Dios se había revelado. ¿Saben, hermanos? Con esta fe de Elías, que no admitía dudas, yo creo que no admitía dudas o no había derecho a dudas porque Dios es digno de toda confianza. En Él podemos confiar. Y su palabra nos dice en muchos pasajes que nosotros podemos confiar, que podemos acercarnos confiadamente hacia el trono de la gracia. Era una hermosa demostración de la oración con autoridad. Dios le había dado autoridad a Elías para poder orar, para poder pedir lo que Elías quería demostrar, no para la gloria de Elías, no para la satisfacción del pueblo, sino para la gloria de Dios. Cuando Elías levantó un altar delante de todos, los profetas de Baal, y los empapó de agua, arriesgando su vida y su reputación, o Dios se revelaba, o se acusaría a Elías de servir a un Dios muerto. Mas nosotros sabemos que Dios no servía a un Dios muerto, que Elías servía a un Dios vivo, tal y cual lo servimos hoy nosotros. Nosotros servimos a un Dios vivo. Él está vivo y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios de Elías, que descendió fuego del cielo para consumir ese holocausto, es el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros, está con cada uno de ustedes y nos está diciendo hoy, tu oración tiene poder, tu oración tiene poder. Elías exclamó a Dios y Dios respondió con fuego desde el cielo. No había nada secreto respecto a la fe de Elías. Era la comunión con su Padre. Como resultado, Dios mostró su poder sobrenatural públicamente. Elías vio un sueño volverse realidad. Cuando el pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Elías supo entonces que había cumplido su propósito. Qué hermoso saber que Dios no nos llamó para venir a calentar una banca. Qué hermoso es saber que Dios tiene dones y talentos para cada uno de nosotros, porque Él tiene propósito para sus hijos. Reclamando las promesas de Dios. ¿Alguna vez usted ha reclamado una promesa al Señor? Amén. Amén. Yo he reclamado promesas al Señor. Piensa en todas las promesas que Dios ha hecho en las Escrituras respecto a la oración contestada. Ahora piense en las promesas que Dios ha hecho en su vida y Dios le ha respondido. Yo creo que hay más de una, ¿cierto? Ese es Dios, no está muerto, Él vive.
Cuando reclamamos diariamente, ¿cuánto reclamamos diariamente? Por el contrario, nos quejamos en nuestras necesidades y nuestros problemas. Y es cierto, a veces hay más queja en nuestra oración que otra cosa. Andamos, dice, de puntilla alrededor de la sala del trono de Dios, teniendo miedo de pedir lo que de veras queremos. No acudimos a Él teniendo en cuenta lo que dijo que haría. Acudimos a Él irresolutos y con temor. No tenemos la resolución de decir: vengo a ti, Señor, porque cuando tú me sacaste de aquella tierra, de aquel lugar, tú me prometiste que yo tendría una casa hermosa, mucho mejor que la que yo dejé allá. ¿No? Nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido. Nos olvidamos de que Dios cumple sus promesas, pero que también Dios demanda de nosotros. Dios demanda de nosotros una actitud de humildad, de sencillez, pero también Dios nos dio autoridad para poder orar ante Él con la seguridad de que nuestro Padre nos va a contestar de acuerdo a sus propósitos y en su voluntad. Sin embargo, según las Escrituras, en Hebreos 14, 16, debemos acercarnos a Dios confiadamente. Cuando salimos de nuestro lugar de oración, debemos esperar la respuesta de Dios. Dios no quiere que deambulemos con actitudes de temor y duda, preguntándonos si Él hará algo o no en cuanto a nuestras peticiones. Pablo le exhorta a Timoteo en la segunda carta y dice: Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía. Segunda palabra, hermanos, importante aquí: poder. Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. Lo dice su palabra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo es nuestro mediador con Dios. Nos acercamos a Dios basándonos, sustentándonos o apoyándonos en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Por lo tanto, podemos acudir a Dios, el Padre, con la misma autoridad que lo hizo Cristo. Cristo nos hace merecedores. A través de su sacrificio en la cruz, Él nos hizo merecedores. Por lo tanto, podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios con confianza, dice su palabra, para alcanzar gracia y oportuno socorro. Por eso es que al tener nosotros el poder y la autoridad que nos es dada en Cristo Jesús, no podemos, por decirlo de una manera, sentirnos disminuidos, hermanos. No podemos, somos hijos de un Dios vivo. No podemos nosotros hacernos de menos, como dicen por ahí. Hay mucha gente sirviendo a Baales fuera y uno los ve con una actitud, ¿no es cierto? Aquí vengo yo. Y nosotros todos achunchados ahí. No, hermano, nosotros somos hijos de un Dios vivo que nos dio autoridad y poder. Eso es lo que tenemos que creerlo, porque es así, porque Dios no miente. Dios es un Dios que dice la verdad, es un Dios real. Dice que en Cristo podemos orar con autoridad, creyendo que Dios aceptará nuestras oraciones. Amén. Hay otro ejemplo, y este es un ejemplo muy, muy lindo, que hemos estudiado junto al pastor. Dice el ejemplo de Josafat. Analizaremos otro buen ejemplo de orar con autoridad. Josafat había sido avisado, ¿no es cierto?, que se levantaban unas naciones
porque querían someterlo. Josafat buscaba hacer la voluntad de Dios. Él buscaba agradar a Dios. Era un rey, era el rey de Judá. La Biblia dice que convocó al pueblo, a la nación, ayuno y oración. Pero ¿saben qué, hermanos? Este rey tuvo miedo. Este rey tuvo temor. Le dieron una mala noticia. Vienen 3 naciones a levantarse contra ti. ¿Lo iban a aniquilar? Pero este rey, lo primero que hizo fue convocar a una nación, ayuno y a oración a Dios, con desesperación y temor. Clamó, dice, al Señor y oró y dijo: oh Dios del cielo, ¿no eres tú el dueño de todas las naciones de la tierra? Nosotros no tenemos poder, no tenemos fortaleza alguna, reconocimiento. Él no era nada sin este Dios poderoso que lo pudiera respaldar en esta situación. Lo único que podemos hacer, dice en Segunda de Crónicas, lo único que podemos hacer es concentrar en ti nuestra atención. Wow. ¿Cuántas veces desviamos nosotros nuestra atención? Y nos fijamos en la chimuchina de la vida y nos olvidamos que tenemos a un Dios que no quiere que nosotros despeguemos nuestra mirada de Él. Cuando Pedro despegó la mirada del Señor, ahí en esa barca, cuando quiso caminar sobre las aguas, ¿qué le dijo el Señor? Te fijaste en las olas, te fijaste en que se movía la barca, descuidaste tu mirada, desviaste tu mirada de mí. Es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros fijemos nuestra mirada en Él. Elías y Josafat, 2 ejemplos de hombres que se acercaron a Dios valerosamente, haciendo peticiones que permitían que Dios se glorificara. Cuando Elías oró al Señor, ¿qué vio cuando se vino fuego de lo alto? Vio la gloria de Dios. Cuando vino Josafat y se levantaron estas naciones, se mataron entre ellos. Mientras él oraba, mientras ellos adoraban, porque eso fue lo que hicieron, salieron, Dios le dio la estrategia, anda por acá, métete por este otro valle. Cuando ellos llegaron, ya sus enemigos habían muerto, estaban muertos. Pero ¿qué hizo este rey? Este rey puso su confianza en el Dios vivo. Dios pelearía por Josafat, Dios pelearía por su pueblo. Y fue lo que Dios hizo, destruyó a sus enemigos. Nosotros también tenemos enemigos que se levantan contra nosotros. Yo he aprendido que tengo que entregárselos al Señor. Dios pelea por mí. Elías y Josafat. Y pudieron ver la gloria de Dios en todo lo que ellos hicieron para Dios y por Dios. Pero dice, ¿cuán a menudo acudimos a Dios concentrándonos en nuestra sensación de ineptitud, de incapacidad e impotencia? ¿Cuán a menudo acudimos a Dios concentrándonos en nuestra propia sensación de ineptitud e impotencia? Decimos, y esto sí que es común, hermano, decimos, oh Señor, tú conoces mis necesidades, espero que hagas algo al respecto. Eso no es orar con autoridad, eso es una derrota. Dios, sabemos que es Dios y conoce nuestras necesidades, sabemos que Él conoce nuestras necesidades, pero les tengo una noticia hermosa: a Dios nos gusta escucharnos, a Él le gusta escucharnos. A Él le gusta que nosotros le digamos, papito, tengo necesidad, papito, estoy pasando por esta situación, papito, te necesito. Toma el control, papá. Él sabe que tú tienes necesidades, Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestra flaqueza. Él sabe todo de nosotros, nada le es oculto. Pero Dios quiere escucharnos, porque es nuestro papá. ¿Qué mamá o papá que está aquí
no quiere escuchar a su hijo, ¿verdad? Sabemos que está amurrado, sabemos que tiene maña, sabemos, pero queremos saber de sus labios, de su boca, qué es lo que está pasando. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y le podamos contar lo que nos está sucediendo. El poder y la autoridad en nosotros. ¿Tenemos poder y autoridad? Amén. Orar con autoridad no quiere decir que vayamos a Dios con orgullo, ¿cierto? Porque el orgulloso, el Señor, de lejito nomás dice, haciendo lo que queremos a pesar de su voluntad. Y esa es la clave de esto, hermanos. Nosotros podemos pedir muchas cosas. Yo le puedo pedir al Señor que me haga un castillo ahí donde quiero hacer mi casa. Pero ¿y si Dios no me quiere dar un castillo? Voy a pelarme las rodillas orando por un castillo. ¿Y Dios no me lo va a entregar? Porque no es su voluntad. Porque Él sabe que no necesito un castillo. Él sabe lo que yo necesito y es lo que Él me quiere dar. Entonces, si yo oro y no voy acorde a la voluntad de Dios, por lo tanto, voy a orar por un castillo y no voy a tener respuesta. ¿Y qué va a pasar? Me voy a frustrar. Me voy a frustrar porque no voy a conseguir lo que yo quiero. Y entonces Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. El concepto de autoridad significa algo totalmente distinto. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El vocablo griego empleado aquí para potestad es exousia, que significa que Cristo tiene el poder y la libertad para cualquier cosa que Él desee sin impedimento. Cristo tiene el poder para hacer lo que Él quiera porque Él tiene la autoridad y para Él no hay impedimento. Él es Dios. Él tenía poder ilimitado e ilimitada libertad para usarlo. Su palabra en el libro de los Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo me pregunto, y me pregunté a mí misma, y dije, Señor, si el Espíritu Santo mora en mi vida, yo tengo poder, yo tengo autoridad. Y viene la otra parte, ¿cómo la uso? ¿Cómo la estoy usando? La estoy desechando claramente, porque no me estoy creyendo el cuento de que soy una hija de Dios y que Dios me ha dado el poder y me ha dado la autoridad, porque el Espíritu Santo que mora en mí es quien me la ha dado. Lo dice su palabra. La empleada en este versículo se deriva también del vocablo griego dinamis, que significa tener la capacidad sobrenatural de Dios para producir algo en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidiereis, dice su palabra, en mi nombre, yo lo haré. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder y autoridad. Cristo tenía el poder de Dios con un carácter ilimitado, en tanto que nosotros tenemos el poder de Dios en conexión, no se olvide, en conexión con el cumplimiento de su voluntad, no en la mía. Por lo tanto, yo tengo el poder y la autoridad para orar y pedir al Padre en su voluntad, no en la mía. Porque si fuera en la mía, yo podía pedir un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y va a significar algo en mi vida? ¿Va a sumar algo a mi vida? ¿Pedir? Yo creo que no. Qué bueno y sabio es el Señor, que sabe que tenemos un espíritu de consumismo muchas veces. Como Cristo, perdón. Así que cuando Jesús envió a los discípulos, ellos salieron con la confianza en que se les concedería todo el poder que necesitaban.
¿Por qué los discípulos, cuando el Señor los comisionó para salir a echar fuera demonios, a sanar enfermos, lo podían hacer? Dios los había capacitado con poder, pero ellos estaban actuando en la voluntad del Padre. La voluntad de Dios era que pudieran reflejar el carácter de Cristo, que pudieran ellos dar a conocer lo que Cristo, lo que Jesús, el Hijo de Dios, era cuando en ese tiempo caminaba junto a ellos y que sigue siendo hoy. Como Cristo tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, Él podía darles ese mismo poder, ambos tipos de poder mencionados en Lucas 9:1. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder, dinamis, y autoridad, exousia, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, les dio el poder divino para cumplir la voluntad de Dios. ¿Usted cree, hermano, que la voluntad de Dios es que pasemos eternamente enfermos? Yo recuerdo una ocasión en que mi padre estuvo muy enfermo y no quería ir al hospital porque no le gustaban los hospitales. Y Dios le había mandado a hacer un par de cosas, a consumir miel, me acuerdo claramente, 2 meses antes. Y mi papá comía todos los días miel, con todo comía miel. Pero estuvo malito, muy enfermo, enflaquecido, no tenía fuerza. Y recuerdo que mi hermano Gabriel subió a la habitación del papá, que tenía un hipo gigante que lo saltaba de la cama, todo su cuerpo estaba tremendamente enflaquecido. Mi papá con ese hipo no podía orar. Y le dice a Gabriel, ¿acaso no tienes fe? Y Gabriel le dijo, entre lágrimas, sí, papá, ora, porque yo no puedo orar. No porque no tuviera la conexión con su padre, era que estaba enfermo. Él sabía, mi padre sabía que si su hijo, si su familia oraba, él tendría la respuesta de Dios. Y ese día me uní en oración junto a Gabriel. Creo que fue una oración que pasó mucho más allá del techo y que llegó tan directamente al trono de la gracia de Dios que mi padre recibió sanidad. Yo recuerdo ese día ver a mi hermano derramar no solo sus lágrimas, clamando y pidiendo a Dios, porque nosotros no queríamos que mi papá se muriera. No le pedimos a Dios que haga su voluntad, hermanos. Le pedimos a Dios derechamente que lo necesitábamos, porque éramos chicos. Lo necesitábamos y clamamos a Dios por misericordia y Dios nos respondió. Entonces, que a veces que nos hace dudar de lo que Dios es capaz de hacer, que es lo que nos hace retroceder en nuestra fe y nuestra confianza genuina que Dios puede transformar nuestra vida. Todos los días debemos negarnos a nosotros mismos. Nuestra humanidad es tan gigantesca, es tan grande, ese yo, ese ego. Yo siento que lucho todos los días conmigo misma para poder salir de mi lugar de confort. Y le digo al Señor, ya no quiero ser lo que yo era ayer, mucho menos lo que fui antes. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Pero es una lucha constante, no es fácil, porque igual me dan los monos, igual me enojo, igual me molestan cosas. Pero yo no quiero ser como ayer. Yo le pido a Dios que cada día trabaje y obre en mi vida, porque yo creo que Dios lo puede hacer.
Dios puede restaurar nuestra vida, Dios puede cambiar nuestro corazón, volverlo de carne. Dios puede agudizar nuestro oído para escuchar su voz. Dios puede hacer que nuestra piel vuelva a sentir, tener la sensibilidad del Espíritu Santo, que se eriza la piel cada vez que estamos en la presencia del Señor. Yo creo que es así. Cuando Dios nos da una misión, siempre, hermanos, siempre nos prepara para llevarla a cabo. Cuando Dios nos da dones y talentos, Dios nos capacita para que nuestra labor sea llevada a cabo, no para nosotros, para Él, para la gloria de Dios. Dios ha provisto de nuestra necesidad antes que surjan siquiera las necesidades. Dios sabe que yo me puedo quedar sin trabajo el otro mes, por lo tanto Dios ya tiene pensado qué va a hacer conmigo. Porque Él dice que Él está en control de todas las cosas y yo le creo. Yo creo lo que Dios viene hablando y diciendo a mi vida, porque Él tiene cuidado de mí. Nuestro problema es que no aplicamos el poder y la autoridad que Él ha puesto a nuestra disposición. Es como que dejamos aquí un dulcecito, unos dulcecitos ricos, que tengan chocolate. Y por temor a que el hermano, el pastor, le diga, no saque, ¿no es cierto? Me va a dar vergüenza pararme y tomarlo, pero está aquí en el altar a disposición. Dios ha puesto a nuestra disposición el poder y la autoridad para orar y pedir de acuerdo a su propósito eterno. Como resultado, quedamos sin respuesta y frustrados en nuestra vida de oración. Y eso continuará hasta que hagamos la obra en el poder de Dios y no en el nuestro. Dios nos está diciendo una y otra vez, te doy esto, te doy poder, te doy autoridad, pero quiero que hagas mi voluntad y no tu voluntad. Yo puedo obrar cosas extraordinarias y maravillosas en tu vida si tú haces mi voluntad. Pero nosotros, dale con hacer nuestra voluntad. Por Dios que somos porfiados. Esa autoridad no nos autoriza a presentarles exigencia a Dios, porque Él es Dios. Al estudiar las oraciones de Elías y Josafat, notamos que ellos acudieron a Dios con un profundo sentido de humildad. Cuando nosotros nos acercamos al Señor con humildad en nuestro corazón, cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, como dice su palabra, Dios no nos va a desechar la oración. Es lo que Él quiere y demanda de nosotros. Por lo tanto, Elías y este rey Josafat mostraron humildad y reconocieron que todo venía de parte de Dios, que el poder venía de parte de Dios, que Dios podía defender su causa, que Dios podía luchar por ellos, que Dios podía hacer caer fuego del cielo. Dios podía confundir a las naciones que se habían levantado contra Judá y este rey Josafat. Ellos sabían que Dios lo podía hacer. No había manera de dudar de eso, pero se acercaron al Señor reconociendo que ellos en su fuerza no podían, pero sí en las fuerzas del Señor. Ellos se acercaron a Dios con confianza, pero no con orgullo, hermanos. La humildad es indispensable si deseamos orar con autoridad. Orar con autoridad no significa que yo vaya a orar orgullosamente, como dice el pastor, eterno Padre Celestial. No, esa no es la forma de acercarse a nuestro Dios. Dios dice que esa oración Él no la escucha. Analicemos nuestra vida un ratito
Pensemos en todas aquellas cosas que le hemos pedido al Padre y pensemos, si yo, Señor, tengo autoridad y tengo poder que tú me has dotado a través de tu Hijo Jesucristo, ¿por qué no estoy recibiendo una respuesta a mi oración? Muchos tal vez orgullosamente van a decir, no, si yo oro y Dios me contesta. Y eso se llama gracia y misericordia. Gracia y misericordia. No por ser merecedores. Nos cuesta ser humildes, hermanos. Nos cuesta. Nos cuesta doblegar ese ego que tenemos tan grande. Nos gusta vanagloriarnos. Nos gusta decir, esto lo conseguí yo, esto es mío. Les tengo una mala noticia. Todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Dios. Todo lo que somos y tenemos le pertenece al Señor. Dios permite cosas en nuestra vida, Dios nos bendice de muchas formas, pero todo le pertenece al Señor. Porque yo mañana o más rato salgo de acá, me muero, ¿qué voy a llevar? ¿De qué me vivió? ¿De qué me valió vivir con orgullo? Dios quiere corazones humildes que puedan acercarse a Él confiadamente para recibir la autoridad y el poder que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Humildad significa estar de acuerdo con Dios en cuanto a quiénes somos a Él y qué podemos ser. La humildad elimina el concepto de que digamos a Dios lo que hay que hacer. No le puedo decir a Dios lo que Él tiene que hacer por mí. Él sabe lo que es mejor para mí. Su palabra dice que Él tiene planes de bienestar para nuestra vida. Él dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. En realidad estamos clamando desesperadamente para que Él intervenga en nuestras circunstancias. Orar con autoridad es indispensable si hemos de hacer oraciones eficaces que le den a Dios la libertad de obrar. También hacemos mal ahí. Coartamos a Dios cuando oramos. Le pedimos a Dios que haga cosas en nuestra vida y hay dos situaciones. Pedimos a Dios que haga cosas en nuestra vida, pero no dejamos que Dios moldee nuestra vida. Le pedimos a Dios, Señor, necesito que tú me ayudes a salir de esta situación, en vez de decirle, Señor, ayúdame para pasar esta situación y yo pueda ver tu gloria en medio de esta dificultad, en medio de esta situación. Es tan fácil reclamar al Señor y decirle, ay, Señor, es que esto me duele demasiado, necesito que me pase. Señor, ¿te puedes glorificar en este dolor? Yo quiero ver tu gloria, Señor. Es difícil, claro que es difícil, pero hermanos, si no tenemos una comunión con el Señor, si no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia abundante, entonces, ¿qué podemos reclamar a Dios? Si Dios nos está dando las armas, nos está entregando todo y nosotros nos estamos haciéndonos responsables, por decirlo de una manera, en tomar toda aquella artillería que Dios nos ha entregado para salir adelante y con Él, en su voluntad, salir más que victoriosos. La oración sin autoridad carece de urgencia. Le voy a repetir de nuevo. La oración sin autoridad carece de urgencia. ¿Y sabe qué? Lo que le permite a Satanás nos desviemos. Si nuestra oración llega al techo nomás, estamos mal. Entonces,
habremos dado las armas para el enemigo, para que él nos desvíe de nuestro propósito. Sin urgencia nos descorazonamos en nuestras oraciones. Lo más insignificante se vuelve una excusa para desistir. Total, el Señor no me escuchó. Total, no sé, mi oración creo que llega al techo. Sin un sentido de urgencia, nuestra mente se divide fácilmente. Nos ponemos a pensar cualquier estupidez, hermano, y nos desenfocamos en lo que es realmente importante, lo que realmente es importante en nuestra vida de cristianos, nuestra vida de fe, de oración a este Dios, que es el Dios todopoderoso. ¿Cuántas veces se ha encontrado usted diciendo palabras insensibles y vacías que sabemos que no van a pasar hasta el techo? Yo recuerdo que una vez en el trabajo alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo cuando era niña fui a la escuela dominical. Dejé de ir, después se enfermó mi mamá de cáncer, salió adelante, pero yo cuando ella estaba enferma, yo le pedí a Dios que la sanara. Pero ¿sabes qué, Lilita? Me dijo, yo siento que mi oración llegó al techo. No pasó del techo. Entonces me dice, tú me dices a mí que tengo que tener fe y resulta que mi oración no pasó del techo. Yo le dije, ¿y quién está mal? ¿Dios o tú? Tú tienes que orar hasta que tu oración pase el techo. Si no, ¿cómo Dios quiere que te escuche? Pero si Dios está en todos lados, me dijo y se puso a reír. Se supone que está a mi lado. Pero estamos hablando de la oración. Dios quiere escucharte, pero no quiere escuchar tu ay, tu ay, tu ay. Y como dice el pastor, tú me, bendíceme, ayúdame. No. Yo creo que el me más hermoso del Señor es, Señor, restáurame. Toca mi vida, quebrántame, para poder ser como tú quieres que yo sea. Y por último, la falta de urgencia en la oración le da a Satanás el apoyo que necesita para desmoralizar y desespiritualizar por completo nuestra vida de oración. Piensa, hermano, que nosotros tenemos el poder y la autoridad, pero también hay cosas, hay poder que le damos al enemigo. Cuando decidimos no llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, cuando decidimos desmoralizarnos y desmotivarnos por cualquier situación que nos pasa. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros confiemos y nos abandonemos completamente en Él. Dios quiere dotarnos de fuerza, de poder, de autoridad que viene a través de su Hijo Jesucristo. Muchas veces llegamos aquí al altar con necesidad. Muchas veces llegamos al altar con una dolencia, con una enfermedad. Muchas veces nos hemos quedado, me incluyo, en el asiento, tal vez dudando, poniendo en duda de lo que Dios puede hacer en mi vida a través de una oración intercesora de poder y autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces hemos puesto en duda que Dios nos puede ayudar a resolver una situación que se escapa a nuestro control porque no tenemos el control de todas las cosas? No somos Dios, hermano. Yo una vez orando al Señor le dije, mi hijo está por allá por Chiloé en una isla, se levantaban tempestades, él trabajaba en el mar, desesperada y angustiada porque a veces no tenía señal, Benjamín, y mi otro hijo estaba por allá abajo, por Punta Arenas, por Puerto Natales, navegando sin señal por días. Y yo oraba al Señor como su madre, oraba al Señor y le decía, yo no soy tú, yo no puedo estar con Benjamín,
Yo no puedo estar donde está Felipe, no puedo estar donde está haciendo práctica Paulette, no puedo. Yo soy solo una mamá. Pero una mamá que clama a ti, y que cuando yo clamaba al Señor, hermano, pero una paz tan grande venía sobre mi vida, y Dios me decía, tú no eres Dios, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy en quien guarda a Felipe ahí en esos lugares. Yo soy quien guarda a Benjamín. Más aún me angustiaba cuando al Benja en ese tiempo le habían diagnosticado epilepsia, que para la gloria de Dios no fue. Pero yo pensaba y decía, Dios mío, y si se cae y nadie lo ve, jamás voy a volver a ver a mi hijo. Cosas claramente que eran de mi cabeza, ¿no? Pero Dios llamó mi atención. Dios llamó mi atención. Porque Dios tiene propósitos para sus hijos. Y yo he orado a Dios en los propósitos que Él tiene para mis hijos. Y he orado también a Dios en los propósitos que Dios tiene para mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes que estamos aquí hoy ha orado al Señor por los propósitos que Dios tiene para su vida. Yo no creo que haya alguien en este lugar que desconozca el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y si no es así, yo les insto a orar y a apoderarse hoy de esta palabra que Dios dice que usted tiene poder y tiene autoridad del cielo para poder reclamar al Señor las promesas que Él tiene para su vida. Yo les insto a que usted ore a este Dios que es todopoderoso, que es el mismo Dios de Elías, que es el mismo Dios de Abraham, que es el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de ayer, el mismo Dios es patente hoy, el mismo Dios que hizo milagros y maravillas desde tiempos antiguos, sigue siendo el mismo Dios que obra y hace maravillas hoy. Y hoy Dios te dice, yo te quiero, hermana Vanessa, entregar poder y autoridad en la oración. Dios te dice, hermana Francis, tienes el poder y la autoridad para hacer retroceder toda enfermedad en el nombre de Jesús, porque Dios la quiere sana. Dios dice que todos tenemos poder y autoridad, hermano Bastián, para que la dolencia en su espalda se vaya, porque Dios tiene el poder y tiene la autoridad para hacer en nuestra vida, Benjamín, conforme al propósito que Dios tiene para tu vida, para la vida de mi hermana Blanquita, para la vida de mi hermana Esther. Dios cuida de mi hermano Manuel porque Dios tiene propósitos para la vida de mi hermano Manuel. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios no es un Dios que no tenga planes para nosotros. No, Dios tiene planes para nuestra vida. Dios quiere que nosotros glorifiquemos, engrandezcamos, prediquemos y entreguemos el mensaje de salvación para aquellos que no lo conocen. Entonces no me digan que no tenemos un propósito, tenemos un propósito. Tenemos que hablarle ahí al mundo afuera lo que Dios hace, lo que Dios hizo y que sigue obrando y haciendo hoy. Yo sigo creyendo que en esa cirugía de Paulette, que quedó un 10% de la lesión de la displasia cortical que ella tenía, Dios no permitió que fuera tocada porque hoy ella no habría hablado. Dios no permitió que la mano del cirujano llegara más allá de lo que Dios no le dio permiso. Y ese 10% que está ahí, Dios la hará libre cuando Dios quiera hacerla libre, para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Dios tiene propósitos para Paulette y aún hay cosas que Dios tiene que trabajar en la vida de Paulette, como también lo tiene que hacer en la vida de su madre, como también lo tiene que hacer en la vida de nosotros. Pero Dios, hermanos, nos dio poder, Dios nos dio autoridad y Dios nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Dios nos dice, haga una lista de espera, que yo tengo muchos esperando aquí y espere su turno. Saque su numerito. No dice eso el Señor. Dios dice, acércate confiadamente al trono de la gracia.
No vamos a recibir un puntapié del Señor, hermano. Vamos a recibir gracia. Vamos a recibir misericordia. Merezcámosla o no. Él es misericordia. Él es amor. Él es autoridad. Él es poder. Así que, hermanos, creámonos el cuento. Dios ha puesto a disposición la autoridad que viene de Él, el poder que viene de Él a nuestra vida. Oremos en esa dirección. Dirían por ahí las mujeres feministas, empoderémonos, hagamos nuestra esta palabra, hermanos, porque es para nosotros hoy. Es para nosotros hoy. Tomemos la fuerza que viene de Dios y digamos, esto, Dios, lo recibo. Y ya mi oración no va a ser, ay, Señor, es que tú sabes, es que tú conoces. No, Señor, yo te vengo pidiendo esto y te pido, Señor, con humildad en mi corazón, responde mi clamor. Elías decía, respóndeme, Señor, respóndeme. Él decía, respóndeme. ¿Por qué nosotros nos callamos? ¿Por qué nosotros no le decimos al Señor y no reclamamos esas promesas? Dios no nos dejó promesas aquí de bonito. Dios nos dejó promesas para que las pueda cumplir en nuestra vida, conforme a sus misericordias, conforme a su propósito. Pidamos sabiduría al Señor para poder pedir de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Te invito a inclinar su rostro para orar al Señor. Señor, yo creo con todo mi corazón en este día que yo puedo ser un Elías, que mis hermanos pueden ser Elías, que pueden orar con poder y autoridad, que pueden venir a ti confiadamente, oh Señor, en busca de lo que tú tienes para nuestra vida. Señor, danos dirección, danos sabiduría, danos, Padre, dominio propio para poder, Señor amado, enfrentar nuestro día a día con poder de lo alto, con autoridad, Señor. No nuestra autoridad, Dios, tu autoridad en Cristo Jesús. Señor amado, estamos aquí hoy, un grupo de tus hijos, reconociendo, Padre, que hay necesidad en nuestra vida, reconociendo, Dios, que somos necesitados de ti, reconociendo, Dios, que tú eres el único Dios, el soberano, el creador, el santo, el todopoderoso, el que es capaz de cambiar mi lamento en baile, el que es capaz de darme la fuerza, el poder y la autoridad que me es dada a través de Jesucristo. Señor, que nuestro corazón, que nuestro espíritu se humille cada día delante de ti, oh Dios. Queremos, Padre, ser escuchados por ti. Queremos, Señor, que nuestra oración pase el techo. Queremos, Dios, ser un altar de adoración, de exaltación a tu nombre. Pero también, Dios, queremos pedirte hoy, queremos, Señor, orar en poder y autoridad. Queremos creer que tú puedes hacerlo, porque tú quieres hacer cosas maravillosas y grandiosas en nuestra vida, Dios. Entonces, hoy, Padre, tomamos esta palabra, la hacemos nuestra, Dios, en el nombre de Jesús. Nos apoderamos, Dios, y en adelante, Padre eterno, lo que pidamos en tu nombre, con humildad en nuestro corazón, Dios amado, sabemos que tú traerás respuesta, porque tú eres el Dios que obra
proezas, milagros y maravillas. Y tú nos quieres mostrar tu poder hoy en este lugar. Tú quieres derramar de tu Espíritu Santo, de ese fuego que descendió, Padre amado, cuando Elías oró y clamó a ti, y descendió fuego del cielo, Dios. Queremos, Padre amado, que ese fuego del Espíritu Santo, Dios amado, consuma este altar y se vaya todo aquello espíritu, Padre amado, que no te agrada y que es contrario a tu voluntad en nuestra vida, Dios. Queremos pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tomes, Padre amado, nuestra vida y estos odres viejos, estos odres, Señor, que están agrietados, los hagas nuevos, Padre amado. Queremos recibir todo lo nuevo, todo lo bueno que viene de ti. Pero Padre, si nuestro corazón no está dispuesto, si nuestra actitud no está dispuesta, si nuestro espíritu, Padre amado, no está dispuesto, Padre celestial, entonces trabaja en nosotros. Señor, quebranta nuestra vida, Padre amado. Confróntanos, Padre celestial, para ver cuáles son nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Porque perfecto y santo eres tú, pero tú también, Padre, nos invitas a vivir una vida en santidad. Tú, Señor, nos invitas a vivir la vida plena que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, Padre, a esta hora oramos, Señor, y te pido, Padre Celestial, que lo que se ha entregado, esta palabra, Dios, no vuelva vacía, Padre amado, que la podamos atesorar en nuestra vida, que podamos recordar, Señor amado, que tú eres el Dios de Elías y tú eres nuestro Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y tú quieres hacer tu obra extraordinaria en mi vida para tu gloria, Señor, y en la vida de nuestros hermanos, y en la vida de nuestros pastores, y en la vida de nuestros jóvenes, y en la vida de nuestros niños, porque no importa la edad, Dios mío, tú sigues siendo nuestro Dios, y tú sigues siendo el mismo Dios que no cambia, que no modifica, que no muta, que no se arrepiente. A pesar de lo malo que somos, de lo egoísta que somos, a ti aún te place, Señor, inclinar tu oído y escucharnos, traer perdón a nuestra vida y restauración. Trae, Dios, en medio nuestro, dones, Padre Celestial, que podamos reclamar tus promesas, Señor. Y yo sé, Padre amado, que tienes cosas extraordinarias para nuestra vida. Pero, Señor, tócanos de tal manera, Padre, de tal manera, Dios, que no olvidemos jamás en nuestra vida de quiénes somos hijos y cuál es el ADN que corre por nuestras venas. No es de nuestra mamá, no es nuestro papá. Tú nos compraste con precio de sangre, dice tu palabra, Señor. Tú nos compraste con precio de sangre, así que no importa, Señor, cuánta maldición generacional vengamos acarreando sobre nuestra vida. Si hay cual espíritu, Señor, que vienen, Padre Celestial, a traernos división, bendito Dios, a nuestra vida, para apartarnos de ti, Señor, tenemos tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Señor, y toda maldición quedó en el pasado, porque tú haces todas las cosas nuevas. Tú nos haces de nuevo, tú haces corazones nuevos. Y aquellos corazones que son de piedras, Dios, tú los haces corazón de carne. Sensibiliza, Dios, nuestro oído, papá. Sensibiliza nuestro oído para escucharte. Rompe nuestras prisiones duras. Rompe las cadenas que nos atan, Dios, y aquellas, Señor, que nosotros traemos aquí para que nos aten y las buscamos una y otra vez, y tú nos miras con misericordia y tú dices, te las voy a sacar, y nosotros volvemos, Señor, y nos volvemos a encadenar, Padre amado. Ten misericordia, Dios, de este remanente, Padre. Interviene en nuestra vida, Dios. Lo necesitamos desesperadamente, Dios. Necesitamos cirugía mayor en nuestra vida. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos abandonarnos en tus manos, alfarero.
para que tú nos moldees y nos hagas de acuerdo a tus propósitos, a tu voluntad y no en la nuestra, Dios. Quédate, Padre, quédate y sigue, Padre, en medio nuestro. Queremos adorarte, queremos seguir, Señor, entregando y levantando un perfume agradable delante de tu trono de la gracia. Queremos seguir, Señor, diciéndote que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres todopoderoso, que tú eres santo, santo, santo eres, Señor, y eres Dios nuestro. No estás muerto, Dios, tú vives, eres real, te podemos sentir. Cuando te buscamos, Dios, con todo nuestro corazón, te podemos sentir, Dios, te podemos palpar, podemos sentir tu abrazo, podemos sentir un beso en la mejilla, en la frente de un Padre amoroso que busca desesperadamente cumplir su propósito en la vida de sus hijos. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias por tenernos paciencia, Dios. Gracias por amarnos tanto. Oramos, Papito, en el dulce nombre del que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.